oportunidad de presentar a Claudio Pairova. Claudio Pairova es doctor en bioquímica, doctor en comunicación, es divulgador científico, etcétera, etcétera, etcétera. Los otros días publicó en su blog un trabajo que a mí particularmente me interesó muchísimo. Es un tema que hemos leído, hemos estudiado algo. Se llama lo que va a hablar hoy es el lenguaje corporal, con alguna tendencia a unas investigaciones de tipo sociológico que se están haciendo en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Te pido que escuches a Claudio Pairova porque esto es muy, muy interesante. Escuchar. Hola Claudio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Me encantó este tema que me propones tratar hoy, que es el lenguaje no verbal. Así que parece que uno habla con el cuerpo. Totalmente. Yo creo que el tema es tan amplio que uno a veces le cuesta abarcarlo, ¿no? Entonces, bueno, tiene que concentrarse en un punto en particular. Lo que yo te quería comentar hoy es un trabajo que hizo una investigadora de la Universidad de Harvard, trabajando con el efecto del lenguaje corporal sobre la mente. Déjame recordarte brevemente un poquito de algunos términos que vamos a estar usando. Cuando uno habla de lenguaje no verbal o comunicación no verbal también, está hablando de toda aquella comunicación que no involucra palabras habladas o escritas. Y en general los expertos consideran que el discurso comunicacional, por así decirlo, tiene tres pilares, que son el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, desde el tema del movimiento corporal, que es lo que se llama la kinésica, y el paralenguaje, que es cómo se dice lo que uno dice, o sea, todo lo que tiene que ver con el ritmo de la voz, la pausa, la dicción, el tono, el volumen. Entonces, lenguaje verbal, lenguaje no verbal de movimientos y paralenguaje serían los tres pilares fundamentales del discurso. Ahora nosotros nos metemos con el lenguaje no verbal, que también tiene distintas ramas o subcategorías, pero digamos que la kinésica, que es justamente todo lo que estudia el movimiento corporal, es una de las áreas que ha sido más desarrollada. Se las utiliza mucho para los puestos de trabajo, ¿no? Para selección de personas, bueno, ¿no? Y justamente lo que esta investigadora trabajó fue como una situación de estrés, una situación que nos puede poner nerviosos, como es justamente una entrevista laboral, o puede ser una charla ante un auditorio desconocido, o exponer a un comité evaluador, o una negociación de resultado incierto. Todo eso nos predispone desde lo anímico y eso se refleja en lo corporal. Entonces, nosotros ya sabemos que las emociones y los pensamientos impactan en nuestro lenguaje no verbal, en el lenguaje corporal, y por ende también en la forma en que los demás nos están percibiendo. Ahora, lo que esta investigadora, que se llama Amy Cuddy, se preguntó es si lo inverso es cierto, o sea, si el lenguaje corporal puede producir cambios en nuestra propiocepción quiere decir la percepción del propio cuerpo, así como también cambios en la fisiología, en la bioquímica del cuerpo. Recordemos que lo que ellos estuvieron viendo es que hay lo que denominan poses o posturas de poder. Si después los oyentes visitan mi blog, que es planetciencia.blogspot.com, ahí hay fotografías de lo que son las posturas de poder y de lo que son las posturas desempoderadas. Pero básicamente, si uno lo tiene que contar así en la radio, digamos que una postura de poder es una postura que implica una expansión del cuerpo. Lo que dice Amy Cuddy es justamente que esto es algo que no es únicamente un hecho que se presenta en los humanos, sino que esto es algo que se presenta en todo el reino animal. O sea, los primates no humanos, cuando tienen que demostrar una situación de jerarquía o hacer valer una jerarquía, expanden el pecho, abren los brazos, incluso se golpean el pecho. Los pavos reales
despliegan la cola, la cobra, el cuello de la cobra se hincha, o sea, hay un aumento de volumen corporal. Todo eso indica una actitud de desafío, de toma de control de la situación, por así decirlo. Entonces, cuando uno lo aplica al ser humano, en situaciones de estrés, como estamos diciendo ahora, que puede ser una situación de una entrevista laboral, uno se da cuenta que hay cosas que uno puede hacer. Pero antes de llegar a ese punto, recordemos que las posturas entonces de poder son posturas de expansión corporal, mientras que las posturas de falta de poder o desempoderadas tienen que ver con achicarse, con todo lo contrario. O sea, uno se cruza de brazos, uno encoge el cuerpo, uno baja la cabeza. Son todas posturas de ese tipo que denotan un estado anímico que está muy lejos de sentirse seguro, de sentirse cómodo, de sentirse tranquilo. Parecido al sometimiento sería casi, ¿no? Totalmente. Vos fíjate que eso también da como ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo clave es el tema de la danza, o sea, expresión donde se utiliza el cuerpo por antonomasia. La danza clásica, como dice Amy Cuddy, el personaje femenino siempre está o muerto o medio muerto, con lo cual las expresiones corporales de las bailarinas que hacen ballet clásico son siempre, uno las podría asociar con expresiones desempoderadas, donde terminan tiradas en el suelo, bueno, la muerte del cisne, recordemos. Por otro lado, cuando uno compara con el ballet moderno, son expresiones de júbilo, de libertad, de expresión, de un cuerpo en movimiento con los brazos abiertos, o sea, dando saltos. Es una expresión corporal totalmente distinta. Otro ejemplo clásico es el tema del haka, Antonio, el famoso haka que hacen los jugadores de rugby del equipo nacional de Nueva Zelanda, donde ya no es tanto un desafío hacia los demás, sino un ponerse ellos mismos, prepararse para la situación en la cual se van a enfrentar. Sí, es como hacen los actores también cuando tienen que entrar en un determinado personaje que va a conllevar interpretar un estado de ánimo en particular, traen a su recuerdo cuestiones vividas con eso que lo va a llevar ese estado de ánimo. Así es. Hay también una relación muy interesante entre mente y cuerpo con el tema del teatro que hace que se retroalimenten mutuamente. Entonces, volviendo al caso de Amy Cuddy, te cuento el experimento que ellos hicieron, que fue un experimento bastante sencillo. Básicamente convocaron un grupo de participantes, a todos se les tomaron muestras de saliva y a un grupo de participantes se les pidió que adoptaran posiciones o posturas de poder durante 2 minutos y a los otros se les pidió que adoptaran posiciones desempoderadas por 2 minutos. Después se les pidió que apostaran, porque la apuesta permite medir el riesgo, la capacidad de absorber o de abordar un riesgo. Y después se le volvió a medir la saliva. Y lo que hicieron fue medir 2 hormonas, la testosterona y el cortisol. ¿Qué pasa con la testosterona? La testosterona es la hormona de la dominancia, mientras que el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, en todos aquellos líderes, ya sea humanos o animales, uno encuentra en general que la testosterona tiene niveles altos porque están en una posición de dominancia, mientras que el cortisol, que es la hormona del estrés, está bajo, porque uno no solo necesita un líder que domine, uno necesita un líder que resuelva y pueda manejar la situación de estrés y que no sea batate, por así decirlo. Bueno, volviendo al experimento, ellos encontraron justamente que después de haber adoptado las posiciones de poder, las personas tenían valores de testosterona más elevados, valores de cortisol más bajos y también tenían mayor tendencia de arriesgarse a apostar, con lo cual era como que manejaban el riesgo de manera más positiva. Sí. Todo lo contrario pasaba con aquellos que habían tenido posiciones o posturas desempoderadas. La testosterona era baja o no había cambios y el cortisol era mucho más elevado. Entonces, interesante lo que se da también en este trabajo con las personas que tienen que hacer la selección, que no están avisadas. Así es, porque otro experimento que ellos llevaron adelante es justamente pedirle a un grupo que tuviera posiciones empoderadas y a otro que no las tuviera, y después hacerlos pasar por una entrevista donde los entrevistadores no sabían obviamente quién había estado en qué grupo, y los entrevistadores siempre terminaron eligiendo para un potencial trabajo a las personas que
que venían de haber tenido esos 2 minutos de claro, posiciones de poder. se habían preparado como para alcanzar el objetivo. Así es, así es. Lo que dice la investigadora Amy Cady es que esto, más allá de que uno pueda pensarlo en principio como que se aplica puntualmente a una situación, como por ejemplo una entrevista de trabajo, la idea es que esto genere cambios a más largo plazo en la vida. Entonces ella básicamente dice que si bien la política era simúlelo hasta que usted lo logre, la política sería en realidad simúlelo hasta que usted se convierta en eso. Ella cuenta una historia personal que yo la describo un poco más en mi blog, donde ella básicamente, en primer lugar, ella simuló ser algo, pero con el tiempo se dio cuenta que ella se había convertido en eso que ella había simulado, con lo cual ella no simulaba más, porque lo era. Y otra cosa que me parece muy interesante de las aplicaciones de estas posturas de poder es en el trabajo que ellos están llevando adelante con los veteranos de guerra, donde, según nos cuenta esta investigadora, el estrés postraumático de un veterano de guerra se refleja muy fuertemente en la corporalidad, porque son personas que sienten que su cuerpo los traicionó, no sacándolos de una situación que era de inseguridad, de peligro. Entonces, como en general muchas veces los veteranos no quieren hablar de estas situaciones traumáticas, abordando el tratamiento desde un cambio en lo corporal, un respirar más hondo, más profundo, una expansión del pecho, un sentarse de manera erguida, un levantar la cabeza, hace que se empiecen a ver resultados muy interesantes. Sí. Con lo cual ella dice de ahí, para redondear lo que te estoy diciendo, el próximo paso también sería empezar a aplicar estas técnicas corporales en el tratamiento de los desórdenes psicológicos. Sí, sí. Yo te recordaba que Rafael Echeverría en Ontología del Lenguaje tiene unas cuantas páginas dedicadas a la interrelación que hay entre estos 3 dominios de los cuales estamos constituidos, porque todo ser humano está constituido por el lenguaje, por la corporalidad y la emocionalidad. Y cómo tienen un orden de coherencia entre ellos, tanto es así, dice él, que modificando uno de ellos impactan los otros dos. A partir de la emoción, a partir, como decía recién, del lenguaje, es decir, el veterano de guerra pensando, recordando, trayendo a su recuerdo algo que le pasó, se levanta a la mañana transpirado, malhumorado, con el tono de su humor cambiado, por ese recuerdo, es decir, ahí el recuerdo le trae la emoción impacta sobre el cuerpo y lo lleva a una determinada conducta, ¿no? Así es, así es. Yo creo que el tema da para seguir hablando muchísimo, obviamente, pero bueno, hoy abordamos un aspecto, una faceta, un ángulo de este lenguaje no verbal a través de la corporalidad que me pareció muy interesante y sobre todo con un abordaje bioquímico y fisiológico que lo hace digno de tener en cuenta. Sí, yo te voy a proponer ya para el próximo encuentro algo que tiene que ver con los adolescentes. Te voy a mandar un trabajito que estuve viendo de neurobiología para que lo leas y lo veas, vas a ver qué interesante que es. Perfecto, quedamos así, Antonio. Te agradezco muchísimo, Claudio. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima.